me dio frío de pronto. Es verdad. Me abrigué porque me dio frío. Bueno, ya chicos, vamos a ver la segunda parte de la filosofía en el Perú. Ujú. A ver. Pancho también. Ahora filosofía. Ahora sí, ¿ya viste mi TikTok o nada? Pásenle, dice Luis Fernando. Pásenle, pues no sean malos. Ya está. Bueno, le diste like, corazoncito. Ya. Bueno, chicos, vamos a hablar, de dos cosas principalmente el día de hoy. Los movimientos populares del siglo XX y del problema de la autenticidad en la filosofía. Cuando hablamos de los movimientos populares o movimientos de masas, estamos hablando de los partidos que nacen en el siglo XX, ¿no? Hace un siglo, el siglo pasado. Estamos hablando principalmente del Partido Comunista del Perú y de ELA. Entonces, bueno, son partidos que existen, partidos que son parte de nuestra historia, que si bien es cierto, la forma que tienen hoy día, porque siguen existiendo, es totalmente distinta a la forma que tenían cuando nacieron, ¿no? En su origen. Bueno, vamos a hablar de ellos, ¿no? De los ideólogos que los formularon. Entonces, estamos hablando de José Carlos Mariátegui y de Aya de la Torre. Entonces, vamos a poner por acá. Primero a José Carlos Mariátegui. Mariátegui. La semana pasada veíamos la periodificación de la historia, ¿no? Una periodificación hecha, bueno, de la historia de la filosofía en el Perú, hecha por el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi. La cuestión es que Salazar Bondi es un filósofo del siglo XXI, o sea, un filósofo de nuestra época. Y pues Mariátegui es un filósofo del siglo XX. O sea, en otras palabras, queremos decir que Mariátegui es un filósofo bastante reciente como para que Salazar Bondi lo incluya en su estudio, ¿no? Entonces, Bondi incluye hasta los filósofos del siglo XIX, ¿no? Bueno, o inicios del siglo XX, pero ya a Mariátegui ya no lo incluye dentro de su estudio. Bueno, José Carlos Mariátegui entonces aprende en Europa la filosofía del marxismo, por tanto Mariátegui es marxista, marxismo. Uno de los principales temas que va a tocar Mariátegui es el tema del indígena nuevamente, o el indio, un tema ya tocado por Hipólito Unanue, habíamos visto, un tema tocado principalmente por González Prada. Mariátegui le va a dar otro abordaje. Como ya habíamos visto, pues la semana pasada, González Prada aborda el tema del indio como una cuestión racial principalmente. Aunque se da cuenta de que el indio, su condición, evidentemente no es por su raza, ¿no? Sino que su condición se debe a una dominación. González Prada no tiene profundos conocimientos de economía, como sí los tiene Mariátegui.
Mariátegui sí tiene conocimientos de economía, ha estudiado, conoce. Porque es lo que sabemos, lo que más le interesa al marxismo. Al marxismo lo que más le interesa es eso, analizar la economía, ¿no? Porque la economía es el aspecto material de toda sociedad. Entonces Mariátegui como marxista pues va a analizar eso, la economía peruana. Una de sus obras más conocidas son los llamados 7 ensayos, ¿no? A ver, vamos a poner por acá, en el caso de José Carlos Mariátegui, él escribe los 7 ensayos. 7 ensayos. ¿Cómo se llama este libro? 7 ensayos de interpretación. Interpretación de la realidad. Realidad. Ahí está. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Vamos a poner. Muy bien. Entonces, Mariátegui escribe este libro, es uno de sus libros, como decimos, más conocidos, uno de sus libros más famosos, en el que va a estar también su planteamiento principal. Ahí me dice. En el que va a estar su planteamiento principal. ¿Cuál es el planteamiento principal de Mariátegui? Describir cómo es el Perú económicamente, cómo es nuestra economía. Entonces, aplicando un análisis marxista, y recuerda que la metodología del marxismo es el materialismo dialéctico, el materialismo dialéctico. Entonces, usando el método del marxismo, Mariátegui va a llegar a la conclusión de que el Perú es un país semifeudal y semicolonial, ¿no? Así lo va a describir. Mariátegui menciona lo siguiente, ¿no? En su libro lo plasma justamente, ¿no? Que el Perú es un país semifeudal y semicolonial. Hay que entender a qué se refiere Mariátegui con esos términos. Tú sabes qué es feudal, ¿sí o no? A ver, ¿qué es ser feudal? ¿Qué es un sistema feudal? ¿Qué es un país feudal? ¿Cómo es una nación feudal? ¿Mm? Vamos, ¿qué es feudal, feudalismo, feudalidad? ¿Qué entiendes por esos términos? Donde hay amos y esclavos. Donde hay esclavos no es esclavismo, esclavitud. En el feudalismo, ¿qué hay? Se basa en el trabajo de la tierra. Hay un siervo y un señor que lo ¿Clases controla. sociales? Claro, bueno, clases sociales hay siempre en una sociedad estamental, ¿no? En una sociedad clasista. Hay una población sometida, burgueses no, siervos, ¿no? Lo que mencionaba por ahí, ya se me fue el comentario, hay señores feudales que poseen las tierras muy bien, y están los siervos que trabajan en esas tierras y que estando en esas tierras, pues no solamente son los trabajadores de esas tierras, prácticamente el señor feudal es dueño de esas personas. El señor feudal determina qué van a hacer ellos con su vida, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. Él se considera prácticamente su dueño, ¿no? Recordemos, cuando se ve el tema del feudalismo, no sé si ya lo habrás visto en historia, pues el feudo no es solo la tierra, el feudo es todo lo que está dentro del territorio del señor feudal. Entonces el señor feudal no solamente es dueño de la tierra, el señor feudal es dueño de todo lo que está ahí adentro, incluyendo las personas. De tal manera que existen los impuestos que existen, ¿no? Por ejemplo, eh, el famoso derecho de pernada, ¿no? La prima noctem, el derecho del señor feudal a pasar la primera noche con la esposa de su siervo, ¿no? Entonces, básicamente ellos decidían qué hacían con sus siervos, eran como objetos que les pertenecían. Entonces, bueno, lo que está diciendo Mariátegui, claro, y todos los demás impuestos que se pagaban. Lo que está diciendo Mariátegui entonces es que el Perú es un país más o menos feudal, o sea, no completamente feudal, pero que tiene mucho de feudal, es lo que está diciendo, ¿no? Eh, ¿Qué tiene de feudal el Perú? A ver, tratemos, lo importante es pensar como el autor, ¿no? ¿Qué tendrá de feudal el Perú?
Por ejemplo, en el Perú hay caballeros, hay no sé, la ceremonia de la investidura o del homenaje, hay eso. Eso no, ¿no? Ya, pero que sí. Impuestos, dicen por ahí. Bueno, ya. ¿Algo más? Ahí está, por ahí va, ¿no? Milagros. Milagros, sería bueno que lo pongas para todos. La producción. ¿Qué produce principalmente el Perú? Nosotros como nación. ¿Qué producimos principalmente? ¿Tablets, celulares, computadoras, carros? Materia prima, ¿sí o no? Papa, dice Catherine. Bueno, Renzo también. Materia prima en general. Papa, café, recursos naturales, ¿cierto? Cacao, dicen por ahí, claro. O sea, nosotros somos un país, como se le cataloga en economía, ¿no? Tú que llevas tu curso de economía, ¿no? Primario exportador. Eso tenemos de feudales, que nos dedicamos hasta el día de hoy a la agricultura, que nuestra base económica es la agricultura. Profesora, la agricultura y la minería, ¿cierto? La minería también, quizá la minería está más, porque bueno, los metales preciosos son más caros que la papa. A la extracción, en términos generales, como ha puesto Carlos Kennedy, a la extracción. O sea, lo único que hacemos nosotros es extraer de la tierra, ya sea papa o ya sea metales preciosos, pero extraemos de la tierra. Hacemos eso y ya se lo llevan otros. Y nosotros vendemos eso, vendemos nuestros recursos naturales. Somos una nación rica en recursos naturales, pero que como menciona Carlos Kennedy, no transformamos. Un tema que ya hablábamos la semana pasada, no tenemos industria, la industria es la que transforma. Nosotros no hacemos eso. ¿Existe una pequeña industria en el país? Existe, pero lo que hemos dicho, pequeña. Entonces, al existir una industria pequeña, limitada, eso hace que no seamos feudales completos. Claro, si hay industria, profesora, una pequeñita industria ya. Ok, por eso no somos feudales completos. Por eso, dice María Tegui, somos semifeudales. Un poquito tenemos de capitalismo, pero la gran mayoría de nuestra producción es una producción feudal. Porque ya sea en las grandes haciendas, claro, María Tegui, estamos hablando del siglo XX. Hoy en día es cierto, ya no existen las grandes haciendas, por así decirlo, o sea, con esos nombres, con los señores, los hacendados, ¿no? Ya no existen las grandes haciendas, se disolvieron en la reforma agraria de Velasco, es cierto. Pero aún así podríamos comentar, eso lo vamos a comentar en un momento, ¿no? Incluso aún así, sin existir las grandes haciendas, aún así existe esa semifeudalidad por el hecho que acabamos de mencionar, ¿no? Porque somos un país primario exportador, extractor de recursos. Pero vámonos al tiempo de Mariátegui primero. Claro, mucho más, evidentemente, ¿no? Una época en la cual existen las grandes haciendas y dentro de esas grandes haciendas existe esa relación de dependencia personal entre el siervo y el hacendado. El siervo, el campesino, trabaja las tierras del hacendado, que serían su feudo, ¿no? Su hacienda, y pues el siervo prácticamente no tiene libertad, no tiene tierra, trabaja en un lugar que no le pertenece y que nunca le va a pertenecer, encima tiene que pagar impuestos, encima se cometen abusos contra el indígena, y otra vez podemos citar lo que citábamos la semana pasada, ¿no? Esa obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Entonces, claro, justamente en esa obra se plasma la explotación feudal al indígena, al campesino. Es por ese motivo que Mariátegui dice que somos un país semifeudal. Porque si bien no existen todas las formas de feudalidad, sí todavía están arraigadas algunas, las principales, el modo de producción. El modo de producción es feudal. Incluso si nos vamos a la mina, ¿no? En la mina quienes trabajan también son una especie de siervos, ¿no? Quienes trabajan en un lugar que obviamente pues no les pertenece esa tierra, los metales preciosos no les pertenecen, lo que encuentren no es para ellos, es para la empresa para la cual trabajan. Y si bien es cierto, puede que incluso haya una empresa, ¿no? Hasta transnacional, pero la forma de trabajo es bastante feudal, ¿no? Entonces, acá existe una extraña combinación de feudalismo y capitalismo, diría Mariátegui, ¿no? Hay un capitalismo incipiente, un capitalismo muy poco desarrollado, ¿no? Y también hay una relación feudal. Claro, puede que incluso esas personas que extraen los metales del suelo les paguen un sueldo, y eso ya sería, profesora, capitalismo, ¿no? Ahí aparece, como dice Lucero, una plusvalía, ¿no? Y la plusvalía es algo propio del capitalismo. Ya, puede ser,
puede ser, pero hay un trato feudal, hay un trato de yo soy tu dueño, de tú haces lo que yo te digo, que tú vienes a trabajar cuando yo te digo y pues cuando ya no te necesito te vas, ¿no? Así, o sea, hay un trato más feudal dentro de la economía peruana. Y es más, la feudalidad está tan arraigada en nuestro país, dice Mariátegui, que lo podemos encontrar en todas partes, o sea, no solamente en la cuestión económica, sino en la cuestión de pensamiento. Y eso sí lo podemos ver nosotros hasta el día de hoy. Acá hay chicos que están en provincia, o que son de provincia, o que están en este momento en provincia. Pero también aplica para los chicos de Lima. Por tu casa, ¿hacen fiestas patronales? ¿Por tu casa? ¿Hay así fiestas patronales? Bueno, a alguien que sí hagan. Por ejemplo, ¿a qué? ¿A qué le hacen fiesta patronal? No, fiesta patronal. ¿Hacen fiestas patronales? ¿Hay fiesta patronal de algo? La Virgen de no sé qué. ¿Alguna virgen? Ya. ¿Qué se hacen esas fiestas patronales? ¿Alguien nos puede comentar una fiesta patronal que hagan por tu casa? La Virgen del Carmen, habla Dayan, que es un baile, una festividad bastante conocida, es una fiesta patronal bastante conocida, ¿ya? Virgen de las Mercedes, dicen por ahí. Siempre estaba alguna virgen. No, no siempre. A San Francisco de Asís, dice Lucero. Ah, qué interesante, San Francisco de Asís. ¿Cómo será? La Virgen de la Candelaria es muy, muy famosa su festividad. Por ahí Angeli menciona. La fiesta de San Juan en la selva. Ah, ya. Bueno, dicen que es chévere. ¿Pero así o no? ¿Cómo es? Ahí está, mira, Nick nos está contando. Hace un castillo de palos, se revienta con cohetes. Ya. Representación de costumbres y tradiciones, dice Nels. Mi mamá dice que, tu mamá ha ido a la fiesta de San Juan. Bueno, ya, bueno, los castillos, ¿no? Los castillos, los cohetes, la representación de costumbres y tradiciones como los bailes, ¿no? Ya, eso es bastante feudal. En Guano, como menciona Isabel, cada mes de enero bailan los negritos. Se ponen a Las bailar antorchas con agarrando la líneas. forma de los personajes. ¿Cómo? Las antorchas con las formas representativas del personaje. Ah, también las antorchas, ¿no? Hacen pasacalles de antorchas, Pasacalles. ¿no? Claro, ya. Con los bailes. Eso es bien antiguo, claro. Si tú Feudal. te pones a buscar el origen de esas cosas, eso es feudal, claro. Eso es bien antiguote, ¿no? Y ya, pues, depende de qué lugar y de qué tipo de fiesta estemos hablando y de dónde proviene esa fiesta, ¿no? Claro, el común quizá de todos ellos es que hay bailes, hay danzas, hay música, hay bandas de repente, ¿no? Y hay los famosos cohetes, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Deporte, no sé, ya eso será en algunas, no es algo común a todos, ¿no? No es algo común a todos. Hay comida, depende, si hay plata y comida. Sí, ¿no? Hay, lo que sí hay es bebida, más bien. Ah, eso sí hay. Lanzan caramelos, dicen por aquí. Bueno, claro, bebida nunca falta. Por ejemplo, por mi casa hay una fiesta patronal. Yo vivo en Chorrillos, acá en Lima, Chorrillos, ¿no? Bueno, donde yo vivo, en esa zona, es un lugar donde todas las calles tienen nombre de nevados y cordilleras. Ah, puro cordilleras y nevados. Entonces, hay la Virgen, la patrona de ese lugar, es la Virgen de las Nieves. Así se llama, la Virgen de las Nieves. Me imagino que todas esas personas que habitan el lugar donde yo vivo provienen de alguna zona de la sierra en particular donde hay muchos nevados y muchas cordilleras, ¿no? Y por eso le han puesto así, ¿no? Por eso fundaron así y le pusieron así. Y por allá adorarán a alguna Virgen de las Nieves, me imagino, ¿no? Que la han traído hasta acá. Entonces, allí su festividad justamente fue el mes pasado, en agosto, fue su festividad de la Virgen de las Nieves. Entonces, bueno, siempre hacen lo mismo, ya estoy acostumbrada, es el segundo año que vivo ahí y bueno, ya me lo esperaban. Entonces salen con bandas todos los fines de semana, contratan sus bandas, salen y pasan calle, ¿no? Se le llama. Pasan una, otra vez, no son tan largas las calles al parecer, porque vienen, van, vienen, van, vienen, van, vienen. Ahí está Nuestra Señora de las Nieves, es real. Bueno.
Entonces, ya pasan, ¿no? Hacen sus bailes, sus danzas, tocan música. Sinceramente, a mí eso me molesta porque mi gatito se asustaba con eso. Y tocan, revientan cohetes, ¿no? Eso ya más en la noche, ¿no? En la noche, casi todos los días revientan cohetes, o al final acaban en su día central con el famoso castillo que por ahí mencionaban también, ¿no? Bueno, ya, algo que me llamó la atención este año, interesante, no la sabía, el lucero. Bueno, buena lucero, aprendí algo nuevo. Eh, la miércoles. Su madre. Pero el lucero fue para todos, pues, a mí nomás. Claro, bueno, en fin. Lucero pone un dato histórico interesante, ya vamos a ver si es que lo comparte con todos o no. Lucero medio egoísta es. Pero bueno, eh, más allá de eso, ¿no? De su origen, ¿no? Y cuando empieza a practicarse, o sea, ese tipo de actos, ¿no? Eh, ese tipo de actos ya son más feudales, o sea, cuando se practican en la feudalidad. Yo te estaba contando, ¿no? Algo curioso. Ahí está, ya lo puse. Algo curioso que vi este año en esa fiesta de la Virgen de las Nieves que no había visto antes, es que la música que tocaban, o sea, de ratos tocaban su música para que bailen, ¿no? Para las danzas típicas que bailan en la calle, ¿no? Para su pasacalle. Pero en un momento empecé a escuchar música, esa música que suena, española, música española de los toreros. O sea, cuando hay toreos, suena esa música. ¿Y por qué lo sé? Porque a veces cuando hacen publicidad de toreros en la radio, por ejemplo, he escuchado esa música, en la publicidad de los toreros, ¿no? Entonces yo dije, me asusté, sinceramente, ¿qué les pasa a estos, no? Primero tocan guayno y de ahí tocan música los españoles. Y claro, y eso te hace recordar a Escolástica. Claro, ¿te acuerdas de lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Escolástica, llegada del pensamiento español. Entonces, como que todo está combinado, ¿no? O sea, obviamente feudalidad, producción feudal está evidentemente ligada al pensamiento escolástico, pensamiento medieval, ¿no? Y eso está bastante arraigado en nuestro país, en realidad. Y eso se ve justamente en las fiestas patronales, ¿no? Incluso las formas, ¿no? Cuando se escoge un padrino, una madrina, esas formas son como esas ceremonias de investidura, de vasallaje, ¿no? Es más o menos así. Por ejemplo, hay una tradición en el norte, en la costa norte, mi familia es de la costa norte, y hay una tradición, una fiesta que se llama la vendimia, es la fiesta del vino en la cual pues se escoge un padrino o una madrina, que es la reina de la vendimia, ¿no? Y es la que va a poner la plata para la vendimia. Y bueno, ¿en qué consiste la vendimia específicamente? En recoger las uvas, porque hay, hay una cosecha, pues, ¿no? Se ha sembrado ya, y cuando ya toca la temporada, pues se cosechan las uvas, ¿no? Se hace la pisa de las uvas, se hace el vino, y ya pues todos beben y son felices. En mi casa no hacían eso por si acaso, no hacían la pizza, nomás recogían las uvas, porque, como te digo, mi familia es del norte y pues tenía una tía que tenía pues su vid, ¿no? Su árbol de uvitas en su casa. Ya no tiene, pero tenían. Entonces, bueno, hacían la cosecha, recogían las uvas, ya no lo pisaban ya, pero en fin. Sí, al menos quedó eso. Como acá se hizo una especie de adaptación acá a la ciudad y también a nuestra forma de vida y que habíamos niños, pues también. Pero claro, ¿no? Eso en realidad, como sabes, muchas de las festividades y costumbres feudales en realidad tienen un origen más antiguo, en Roma, como lo que menciona justamente ¿quién lo había puesto, Caterina? No me acuerdo. No, ¿quién lo puso? Ya se me fue. Bueno, eso de la Virgen de las Nieves, ¿no? También es una festividad antigua, ¿no? Romana. Entonces, bueno, muchas de las festividades feudales provienen de Roma, ¿no? Y o sea, están tan arraigadas, son antiquísimas, pero siguen existiendo, siguen en la mente de la gente, ¿no? Y claro, uno puede decir muchas cosas, son divertidas, decían por ahí, ¿no? Ya, normal, son divertidas. Pero como que ha pasado ya demasiado tiempo y muchas de ellas ya están demasiado desfasadas. Sabemos, somos conscientes que son irracionales. Eh, Claro, o sea, ¿cómo vas a ponerte a chupar en honor a la Virgen de las Nieves?
No te pases, pues, estás halagando, estás ofendiendo a la Virgen. Ya, ok, para el dios Dionisio te creo, ¿no? Ya, Dionisio, dios de la bebida, ya, tomamos todo. Pero para la Virgencita, ¿no? Haces bailes extraños, tocas música extraña, música, claro, eso de los toreros, por ejemplo, ¿no? Que al final, tú sabes que, por ejemplo, los toreros se encomiendan a la Virgen, ¿no? Cuando hacen sus prácticas, ¿no? Se encomiendan a la Virgen, dicen para la Virgen, no sé, mucho, o sea, es una festividad ligada a lo religioso, aunque si lo pensamos, pues nada tiene que ver con las enseñanzas cristianas, ¿no? O sea, el cristianismo más bien, claro, a la Virgen, claro, como si a la Virgen le gustara que maten los toros, ¿no? Claro, simplemente es una excusa, ¿no? Y claro, quizá nada de cristiano, podríamos decirlo. De religioso, quizás sí, de las religiones justamente antiguas. O sea, eso es bien antiguo y se ha quedado arraigado en la sociedad bajo otra forma, ¿no? Lo que se llama sincretismo cultural. Y ese sincretismo apareció justamente con la llegada de los españoles. Se combinó lo andino con lo español y se quedó la llamada tradición. Esas famosas llamadas tradiciones son bastante feudales. Resaltan mucho la mentalidad feudal que tiene la gente en su cabeza. Entonces, ya estaba contándote justamente eso de los toreros, ¿no? La música que tocaron este año, ¿no? Y pucha, yo me asusté cuando escuché eso, porque dije, uy, no me digas que por acá hacen esas, ya con eso ya termino me vuelvo Alejandro de Austa, digo, estas bestias salvajes. Sí, porque verdad, me asusté, ¿no? Ya, bueno, revientan cohetes, pero ya una cosa es una cosa y otra cosa es hacer corrida de toros acá en la pista, ¿no? ¿Cómo hacer corrida de toros? Están tan locos, ¿no? ¿Qué les pasa? Pues la cosa es que, no sé, yo tenía así como mis sospechas, ¿no? Decía, cha, que de verdad esta gente la creo capaz. Y la cosa es que un día yo estaba ahí chismeando en el grupo de Facebook del barrio, pues, ¿no? Y verdad, una vez hubo un incendio por ahí, dijeron, en tal zona, no sé. La cosa es que un comentario leí, ese no es el lugar donde hacen corridas. Yo leí eso y me traumé. Y no puedo chamar. O sea, a veces, claro, hay personas que no pueden cuestionar eso, ¿no? Que lo toman, en fin, como una tradición. Pues te pones a pensar, o sea, en pleno siglo XXI y seguir teniendo prácticas irracionales y feudales basadas en la tradición, en que son tradición, que no tienen ningún sentido. No solo que no tienen ningún sentido, sino que dañan a otros, ¿no? Por ejemplo, los cohetes o los castillos pueden ser divertidos para algunos, sinceramente a mí no me parecen divertidos, pero bueno, a algunos les puede parecer divertido. Pero tampoco es que no te vas a morir, perdón, que te vas a morir si no hay eso, ¿no? Pero sí hay personas a las que les afecta. Claro, los animalitos se asustan, algunos se mueren, y hay pues personas con ciertas condiciones como el espectro autista que también sufren mucho con esas cosas, ¿no? Entonces, es cierto, es una tradición mundial, justamente porque viene desde la antigüedad. Pero bueno, está muy arraigado en el pensamiento de nosotros, ¿no? En ciertas sociedades ya no se practica tanto. Incluso ya hay sociedades que han generado nuevas formas de celebración, por ejemplo, proyecciones luminosas en el cielo, o sea, sin necesidad de explotar esos cohetes que lo que molesta es su sonido, ¿no? Pues hacen proyecciones luminosas, ¿no? Avancen, ¿no? Con drones, etcétera, ¿no? Avancen. Pero nosotros parece que no, que nos hubiéramos quedado atrasados, ¿no? Entonces, claro, se ve mucho más en el aspecto económico, pero también en el pensamiento. Está arraigado. Tenemos un pensamiento feudal bastante arraigado, ¿no? Bueno, bueno, entonces eso es lo que menciona Mariátegui. Como consecuencia de ser un país semifeudal, o sea, más o menos feudal, también somos una semicolonia. Entonces, esto hace referencia 100% al aspecto económico. Nuestra economía es primaria exportadora, de extracción de materias primas. Nosotros no producimos, no tenemos industria, nuestra industria es muy pequeña, muy risible, ¿no? Esa condición de semifeudalidad, esa condición económica de nuestra sociedad, nos ha convertido en una semicolonia. Como justamente no tenemos industria, como justamente no producimos, no estamos desarrollados, eso ha hecho que nosotros estemos, bueno, si no estamos desarrollados, estamos subdesarrollados, el famoso subdesarrollo. Somos países subdesarrollados, tercermundistas, lo que quieras. Y al ser subdesarrollados, pobres,
¿no? Y todo lo demás. No tenemos poder y por eso somos una semicolonia. ¿Qué significa ser una colonia? ¿Alguna vez fuimos colonia de España, por ejemplo? Claro, depender de otros. En esa época dependíamos de España. España nos decía todo lo que teníamos que hacer. Nos mandaba las leyes desde allá, nos mandaba los gobernantes desde allá, todo venía de allá. Nosotros no podíamos hacer nada porque se nos consideraba incapaces, ¿no? Entonces, hoy ya no somos colonia, nos independizamos de España, pero seguimos siendo semicolonia, dice Mariátegui. ¿Por qué somos semicolonia? Porque aunque ya no seamos oficialmente colonia de algún país, aún hay países poderosos que nos dominan y que igualito que España en su momento, nos mandan las directivas y nos dicen qué hacer en nuestra economía, en nuestra educación, en el sector salud, etcétera. Claro, oficialmente, como título, como nombre, no seremos colonia, pero en la realidad sí lo somos. A ver, chicos, tenemos en nuestro material un texto pequeño de José Carlos Mariátegui. Por favor, léelo. Dale una lectura tú, lo leemos después juntos, pero primero léelo tú, por favor. ¿Ya? Está desde las preguntas 14 y 15. Léanlo, por favor, ¿ya? Léanlo. Mándenle el PDF, a ver, por favor, al que les falta, mándenlo. Ya, anda leyéndolo, por favor, este texto. Ya, chicos, bueno, creo que ya está. Vamos a entonces a leerlo juntos para ver esta situación. A ver, dice. ¿Hasta qué punto puede asimilarse la situación de las repúblicas latinoamericanas a la de los países semicoloniales? La condición económica de estas repúblicas es sin duda semicolonial y a medida que crezca su capitalismo y en consecuencia la penetración capitalista tiene que acentuarse este carácter de su economía. Pero las burguesías nacionales que ven en la cooperación con el imperialismo la mejor fuente de provechos, se sienten lo bastante dueñas del poder político para no preocuparse seriamente de la soberanía nacional. Estas burguesías en Sudamérica, que no conoce todavía, salvo Panamá, la ocupación militar yanqui, no tienen ninguna predisposición a admitir la necesidad de luchar por la segunda independencia. Como suponía ingenuamente la propaganda aprista, el Estado, o mejor, la clase dominante, no echa de menos un grado más amplio y cierto de autonomía nacional. La revolución de la independencia está relativamente demasiado próxima, sus mitos y símbolos demasiado vivos en la conciencia de la burguesía y la pequeña burguesía. Pretender que en esta capa social prenda un sentimiento de nacionalismo revolucionario parecido al que ocurre en Asia sería un grave error. ¿Mm? Está bien interesante ese texto, ayuda a comprender varias cosas. ¿Qué tal? ¿Has entendido más o menos un poco? ¿Mm? Mariátegui es uno de los pensadores peruanos más interesantes que tenemos, porque, bueno, como se llama su libro, ¿no? Hace un análisis, una interpretación de nuestra realidad peruana, nacional, ¿no? Y en realidad aplicada también a muchos países de Latinoamérica, no solamente nosotros. A ver, bueno, dice, ¿hasta qué punto somos semicolones? Te perdiste en los 7 ensayos. Bueno, hay que tener ciertos conocimientos. Yo también, cuando por ahí pretendí leerlo hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, también me perdí. No es que use un lenguaje tan complicado, pero sí hay algunas cosas algunos términos que hay que conocer y algunas cosas que hay que comprender. Recuerda que Mariátegui es marxista. Entonces hay que partir de eso, de una comprensión marxista del mundo, ¿no? Porque si no, no lo vamos a entender. Quizá ya después, ¿no? Lo puedas entender con más claridad. A ver, bueno, está preguntando, ¿hasta qué punto somos semicolonia? Y dice, la condición económica de estas repúblicas, nosotros, las repúblicas latinoamericanas, es sin duda semicolonial. Y a medida que crezca su capitalismo y en consecuencia la penetración capitalista, tiene que acentuarse está el carácter de su economía. Pero, acá hay un pero, o sea, a ver,
somos una semicolonia. Y a decir de Mariátegui, a medida que crezca su capitalismo, la penetración capitalista tiene que acentuarse ese carácter, o sea, el carácter de semicolonia en la economía. Pero, dice, las burguesías nacionales, o sea, los capitalistas, los empresarios capitalistas dentro de nuestros países, como el país peruano, que ven en la cooperación con el imperialismo la mejor fuente de provechos, se sienten lo bastante dueñas del poder político para no preocuparse seriamente de la soberanía nacional. Hasta ahí hay bastante. ¿Qué es soberanía, chicos? ¿Qué es soberanía nacional? ¿Mm? ¿Qué es soberanía? Independencia, dicen por ahí. Bueno, sí, ¿no? Independencia. Poder gozar de tus recursos, tomar tus propias decisiones, ser Autoridad. soberano. Claro, ser libres, tú tomar tus propias decisiones, eso es ser soberano. Entonces, bueno, dice que ahí la burguesía nacional, hablemos del Perú. La burguesía del Perú, dice, se sienten lo bastantes dueñas del poder político para no preocuparse acerca de la soberanía nacional. O sea, lo que está diciendo es que los sectores burgueses peruanos, y aplíquese también a otros países latinoamericanos, se sienten tan poderosos, tan dueños del poder en nuestro país, que no necesitan preocuparse por tener una soberanía. Claro, soberanía implicaría, excelente lo que dice Sangeli, ¿no? Tener soberanía nacional implicaría, pues, tomar nuestras propias decisiones, resolver nuestros problemas como a nosotros nos parezca, sin que haya injerencia de países extranjeros. Ya, pero dice que a la burguesía nacional eso no le interesa. No le interesa que en nuestro país haya injerencia de países extranjeros. ¿Por qué? Porque no ven al país extranjero, no ven al otro capitalista como una competencia, sino más bien como alguien con quien se debe cooperar. Claro, porque los otros países capitalistas son de hecho más grandes que nosotros. Por eso no habla de otros países capitalistas, habla de imperialismo. El imperialismo, a decir de Lenin, y Mariátegui lo acepta, es la tercera fase del capitalismo. Sabemos que el sistema capitalista en su formación pasó por 3 etapas, ¿no? El mercantilismo en su nacimiento, la industria, ¿no? Cuando aparecen las revoluciones industriales, y finalmente nos encontramos en la actualidad, dice Lenin, en la fase imperialista. ¿Cuál es la fase imperialista? En la cual, justamente producto de la industria, ciertas naciones se hicieron tan poderosas y tan ricas que ahora con el poder que tienen, pues pretenden convertirse en imperios. ¿Y qué hace un imperio, como el Imperio Romano, por ejemplo? ¿Qué hacen los imperios? Los imperios se caracterizan por expandirse y dominar. Sí, muy bien. Porque se expanden y buscan dominar, porque someten a otros pueblos. Eso hace un imperio, ¿no? Entonces, dice que la burguesía nacional no ve enemigos en el imperialismo, sino que ve aliados, que prefiere, en vez de oponerse al imperialismo, prefiere cooperar con él. Entonces, si pensamos en imperialismos, para darles nombre y para hablar en términos específicos, hablamos de Inglaterra, hablamos de Francia, hablamos de Estados Unidos, de las naciones capitalistas más poderosas, tan poderosas que justamente tienen el poder para expandirse y someter a otros. Y bueno, entonces, nosotros, desde que nos independizamos de España, empezamos a depender económicamente de otras naciones como Inglaterra principalmente, ¿no? Y pues poco a poco fue llegando acá la industria, una industria muy pequeña, como señalábamos, una industria incipiente. Fue naciendo una burguesía nacional, pero esa burguesía nacional no tiene ganas de competir con la burguesía extranjera, más bien tiene ganas de cooperar con ella. ¿Qué más? Acá. Esas burguesías, dice, en Sudamérica, que no conoce todavía, salvo Panamá, la ocupación militar yanqui. Y claro, acá podemos investigar un poco, ¿no? La batería se está bajando.
puedes buscar el caso de Panamá, ¿no? En Panamá, pues hubo una ocupación militar cruda, sangrienta, descarada, ¿no? De Estados Unidos. Nuestros países latinoamericanos todavía no conocen eso, ¿no? Digamos, Estados Unidos puede haber intervenido en nuestro país de muchas formas, pero militarmente todavía no conocemos eso, ¿no? Al menos no de manera directa, ¿no? Entonces, claro, dice, justamente como nosotros no conocemos esa ocupación militar, dice, ¿no? Entonces no tienen ninguna predisposición a admitir la necesidad de luchar por la segunda independencia. Claro, como nadie te ha pegado, entonces todavía no sientes la necesidad de defenderte. Como que estuvieran esperando que les peguen, ¿no? Algo así. Entonces, claro, lo que vemos, y Mariátegui está explicando muy bien el por qué nosotros seguimos siendo semifeudales y semicolonia. Porque básicamente quienes tendrían la tarea de industrializar al Perú para hacer que este crezca y hacerlo competitivo, digamos, para desarrollar un capitalismo, no tienen ese interés. La burguesía nacional, que es la encargada de desarrollar el capitalismo en el Perú, no tiene el interés de desarrollar el capitalismo, no tiene el interés de hacer que el capitalismo crezca, que nuestra industria crezca. ¿Por qué? Porque no tiene el interés de enfrentarse a los grandes, prefiere colaborar con ellos, ¿no? Dice, así me va bien. Y recordemos, como decía González Prada, que a la burguesía o a la aristocracia en general, es decir, a la clase alta, no le interesa el desarrollo nacional, le interesa su propio desarrollo. Entonces, mientras a ellos les vaya bien en su negocio, cooperando con el imperialismo, por ellos todo bien. Y no van a tener ninguna necesidad de competir contra las naciones imperialistas, es decir, contra los capitalismos más grandes. No quieren eso, no quieren competir, no quieren oponerse a ellos. Claro, porque todavía no nos ha tocado que nos invadan. Claro, le falta, pero como que no quisiera tampoco, ¿no? Como que ni me importa. Yo estoy bien, dice. O sea, no le importa el tema del progreso nacional, ¿no? No le interesa eso. Bueno, entonces, ¿no? No busca su segunda independencia, claro. Entonces, hace referencia a que ya, ciertamente en algún momento nos independizamos de España, pero seguimos dependiendo económicamente. Entonces, buscar la segunda independencia sería eso, pues dejar de depender económicamente. Pero la burguesía nacional no busca eso. No busca ser soberana, no busca, pues, una total independencia, no busca eso. Mientras en su negocio le vaya bien, mientras tenga plata y pueda tomar ciertas decisiones dentro del país, no, normal, por ellos normal. El Estado, mejor dicho, la clase dominante, no echa de menos un grado más amplio y cierto de autonomía nacional. O sea, no lo necesita, no quiere, no aspira a un grado mayor de autonomía. La revolución de la independencia está relativamente demasiado próxima. Hace referencia a la primera, ¿no? A la primera revolución de la independencia contra España. Sus mitos y símbolos demasiado vivos en la conciencia de la burguesía y la pequeña burguesía. Pretender que esta capa social, que esta clase social, prenda un sentimiento de nacionalismo revolucionario parecido al que ocurre en Asia, es un grave error. Claro, entonces lo que está diciendo Mariátegui es que en la clase burguesa, ya sea la gran o la pequeña burguesía, no van a ser una llama revolucionaria, no van a ser ese espíritu de querer cambiar las cosas, de ya vamos a hacer industria, ¿no? Ya vamos a hacer las cosas, ya nos vamos a hacer crecer nuestra industria para ser competitivos, para competir con Inglaterra, con Francia. Jamás va a pasar eso por su cabeza, porque ellos están muy cómodos en su posición. Porque, claro, uno podría decir, profesora, pero las clases revolucionarias son las clases bajas, ¿no? La burguesía en su momento fue revolucionaria, justamente para dejar atrás la feudalidad y pasar a ellos tener el poder, pues tuvieron que hacer revoluciones. La más famosa, la Revolución Francesa. Claro, la Revolución Francesa es una revolución burguesa y muy sangrienta, por cierto, ¿no? Una revolución, como lo que es una revolución, donde hay grandes cambios debido a la violencia. Entonces, claro, con ayuda del pueblo, evidentemente, ¿no? Pero con intenciones y con logros burgueses. O sea, ellos lograron instaurarse en el poder gracias a esa revolución, ¿no? Entonces, claro, la clase burguesa también en su momento fue revolucionaria, porque quería justamente voltear las cosas, voltear el orden establecido. Eso es lo que logran las revoluciones, ya. Pero eso nuestra clase burguesa no lo desea hacer, porque están muy cómodos, porque así ya están bien.
Y por eso nuestra clase burguesa hasta el día de hoy, si tú los ves, no les interesa ser competitivos a nivel internacional. Las grandes familias que nosotros podemos conocer, el grupo Romero, los Graña y Montero, no les interesa crecer a nivel internacional, no les interesa comercializar, crecer en el mercado, ser competitivos. Claro, con que estar bien, con que su economía siga estable a cierto nivel, por ellos bien. No son revolucionarios. Entonces, ¿quién va a hacer esa revolución para lograr nuestra segunda independencia o nuestra independencia de verdad, digamos, a decir de Mariátegui? ¿Quién nos va a liberar de ser semifeudales y semicolonia? Bueno, hay que hacer una revolución, como él es marxista, una revolución que ya no solamente acabe con la dominación imperialista, que acabe con el imperialismo de raíz, que acabe con el capitalismo. ¿Y qué tipo de revolución es la que acaba con el capitalismo? Pues una revolución socialista como propone Marx. Entonces, Mariátegui plantea eso. Hay que hacer una revolución socialista. Primero vamos a poner, a ver esto. El hecho de que seamos semifeudales y semicolonia, como dice el texto, se debe al dominio imperialista, ¿no? Esto de acá se debe al dominio imperialista. Imperialista. Para luchar entonces contra ese imperialismo, plantea Mariátegui ahora sí, hay que realizar una revolución, él plantea una revolución socialista. O sea, una revolución que acabe con el capitalismo de raíz, socialista. ¿Quién va a dirigir esa revolución? Ya vimos que ni la gran ni la pequeña burguesía, porque son clases conformistas, clases que no tienen ninguna intención de hacer ningún cambio porque ellos están muy cómodos en su posición. Entonces, bueno, quienes no están cómodos en su posición, pues, quienes son los principales afectados por el imperialismo, las principales víctimas de la semifeudalidad. El pueblo, dicen por allá, para ser más específicos, los campesinos, que son los que trabajan la tierra en ese sistema semifeudal, y los obreros, que son la víctima directa del capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como país semifeudal, con una industria muy pequeñita, pues al tener una industria muy pequeñita también hay muy poquitos obreros. Entonces, hacer una revolución solamente con obreros, evidentemente no va a funcionar porque son muy pocos. En masa son muy pocos. Entonces, propone una unión de los obreros y los campesinos, porque al final los campesinos también sufren debido a la semifeudalidad. Y si bien hablar de semifeudalidad es justamente eso, ¿no? Un sistema feudal, no es un sistema capitalista. Ellos, digamos, al parecer no son víctimas directas del capitalismo, pero sí son víctimas indirectas del capitalismo. Porque quien hace, como habíamos ya mencionado, que nosotros sigamos siendo un país semifeudal, es decir, primario exportador, ¿quién es? El imperialismo, pues. A las grandes naciones imperialistas les conviene que nosotros sigamos siendo primarios exportadores, que no tengamos industria y que nos dediquemos a extraer recursos y que ellos se los lleven. Eso les conviene muchísimo. Y más bien no les convendría que nos industrialicemos. Por eso es por ellos que seguimos siendo una nación semifeudal. Entonces Mariátegui dice, bueno, entonces esta revolución debe ser dirigida por una alianza entre obreros y campesinos. Obrero, campesina. Campesina. Ahí está. Una alianza obrero-campesina. Menciona Mariátegui, ¿no? Y bueno, como Mariátegui tiene esta intención, o sea, Mariátegui tiene la intención de generar una revolución socialista. Una revolución con todo lo que una revolución implica, que ya hemos hablado de eso. Y bueno, quienes deben dirigirlo son los obreros y los campesinos. Y para ello, evidentemente, necesitarán organización y necesitarán preparación. Por eso, Mariátegui en vida funda el Partido Comunista y funda la CGTP, entre otras instituciones, ¿no? Pero principalmente ellos, aparte de su labor académica, que es muy amplia. Su labor organizativa es justamente la fundación de esas dos instituciones, ¿no? Ambas, como estamos diciendo, con objetivos de organización. El Partido Comunista, el PCP, es un partido político, pero que no tiene como intención ir a elecciones, porque recuerda que ningún marxista de verdad va a elecciones. Su intención es un partido de las masas, del pueblo, para organizarlos, y para organizarlos, para hacer eso, una revolución, ¿no? Igualito con la CGTP, ¿no? Para organizar a los obreros.
Ambas instituciones, como mencionábamos, que existen hasta el día de hoy, pero que son cualquier cosa menos lo que Mariátegui creó, ¿no? Son completamente distintas. Para empezar, porque no tienen el objetivo planteado por Mariátegui. Su objetivo no es hacer una revolución socialista, ¿no? En el caso de la CGTP, pues se ha convertido pues, en la organización de los sindicatos de las empresas, cuya única misión es reclamar un poco más de sueldo. No tienen pues para nada una misión organizativa, de pues pedir mejoras laborales, o esto, ¿no? Hacer grandes cambios. Lo único que les interesa es un salario, no sé, por plata nada más. Y bueno, eso. Entonces, vamos, antes de colocar ya por último esas cuestiones, vamos a hablar de Víctor Raúl. O ya, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, con motivos organizativos, él funda, ponemos por acá, entonces, funda el partido, vamos a ponerlo con el nombre que Mariátegui lo fundó, el Partido Socialista. Aunque ciertamente después le cambió de nombre y le puso Partido Comunista. Socialista. Entonces, cualquiera de los dos es correcto. Si te preguntan, Mariátegui fundó el Partido Socialista, correcto. Si te preguntan si fundó el Partido Comunista, pues también es correcto. Socialista. Y la CGTP, ¿no? Y la CGTP. La Central General de Trabajadores del Perú. Los obreros, para organizar a los obreros. Bueno, por otro lado está el señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Le vamos a poner por acá Víctor Raúl, que tiene ideas diferentes a las de Mariátegui. En ciertos puntos puede coincidir, pero realmente ellos discrepan. Terminaron peleándose, ¿no? Peleándose de manera fuerte porque, bueno, discrepaban en las ideas. Víctor Raúl Haya de la Torre. Mariátegui, contrariamente a como suele ser, porque ya muchas veces te he dicho, ¿no? Que quienes se dedican a la filosofía, al pensamiento, al mundo académico, pues normalmente son personas adineradas. Mariátegui realmente no es ni adinerado ni clase media tampoco. Mariátegui es pobre realmente. No un pobre que se muera de hambre, pero pobre, pobre como nosotros. Víctor Raúl sí es clase media. ¿No? Tampoco es que sea rico, ¿no? De la burguesía, nada que... Pero sí es clase media. Quien era aristócrata, rico así de ricos, de familia poderosa y apellido importante, es justamente González Prada. Ese apellido es un apellido de renombre, ¿no? De familias aristócratas. Pero bueno, a pesar de eso ya sabemos el pensamiento de González Prada, ¿no? Recontra radical. ¿Este nombre o el de Mariátegui? Ah, de Víctor Raúl. ¿Así? Bueno. Ya. Bueno, entonces, Víctor Raúl es clase media, ¿no? Para más o menos darnos una idea de lo que es clase media sería pues una persona que mínimamente se puede pagar la universidad católica sin beca y sin pasar por proyección social, sin descuentos, o sea, pagárselo completo. Bueno, eso es clase media, no vas a pensar que tú eres clase media o que yo soy clase media, nosotros somos pobres, a pura honra. Bueno, clase media es así. Bueno, hay niveles de pobreza seguramente, pero pobres a fin de cuentas. Por eso yo soy pobre, casi clase media. Ya, lo que quieras. Pero bueno, Víctor Raúl es clase media. Tiene su plata ahí, ¿no? No tanto, pero bueno, tiene su plata. Tanto Mariátegui como Víctor Raúl estudian en Europa, ¿no? Mariátegui por una beca, ¿no? Al igual que González Prada, como ya te había dicho, en ese tiempo estaba de moda pues a los revoltosos becarlos. Molestas mucho, criticas mucho, pues ya, pues te mandamos a Europa que estudies. ¿Era eso o te desaparecemos, no? Pero la cuestión con ellos es que los becan porque ya son bastante conocidos, ¿no? Y al ser conocidos no es tan fácil desaparecerlos, pues. Nada que te mato y te tiro al río. Claro, la gente se iba a enterar. Entonces, bueno, los mandaban a estudiar a Europa, ¿no? Y ya, pues ni cortos ni perezosos se iban, ¿no? Y Mariátegui justamente por ahí aprendió el marxismo, ¿no? Mientras Haya de la Torre, principalmente se movió en Alemania. Imagínate, a ver, Alemania, siglo XX, finales del siglo XX, más o menos, ¿qué estaba pasando? Interesante. Ya. Mariátegui, perdón, Haya de la Torre, por allá va a aprender una filosofía llamada el historicismo.
el historicismo. O sea, mientras Mariátegui aprende el marxismo, ahí aprende el historicismo. Historicismo. El historicismo aplica un método llamado el método del espacio-tiempo histórico. El espacio-tiempo histórico. Histórico. Básicamente lo que considera el historicismo es un relativismo en la historia. O sea que la historia no es una sola para todos, sino que cada nación tiene su propia historia. Es como decir, el Perú tiene su propia historia, Argentina tiene su propia historia, Europa, Alemania tiene su propia historia, Rusia, China tienen su propia historia, y no se puede, pues, pretender resolver un problema del Perú aplicando una solución de Corea, porque son historias, situaciones, condiciones culturales totalmente distintas. Entonces, bueno, el historicismo es eso, relativismo en la historia, decir que cada historia es particular, que cada historia es relativa a su propia cultura, etcétera, ¿no? Y que por tanto las soluciones a los problemas pues también serán relativos a la propia historia de cada sociedad. Bueno, desde acá, Víctor Raúl, habiendo planteado eso, se va a oponer al análisis marxista de Mariátegui y va a decir, bueno, justamente por lo que estoy diciendo, dice Víctor Raúl, pues no se puede pretender aplicar una solución europea a un país latinoamericano como el Perú. El marxismo es una filosofía que nace de la mente de Marx, que nace, pues, Marx es alemán, pero que se aplica, que lo aplica, bueno, Lenin, ¿no? Stalin, justamente, ellos viven en la época de la Revolución Rusa, sobre todo Mariátegui, ¿no? Mariátegui más, porque él es más joven, Mariátegui es más antiguo. Entonces, Mariátegui, ¿no? Vive en la época de la Revolución Rusa. No va a Rusia, no llega a ir a Rusia, pero sí se desenvuelve, ¿no? En el ámbito europeo cuando Rusia estaba en revolución, ¿no? Entonces, justamente, ella dice que esa estrategia que se empleó, la revolución rusa, que es una revolución socialista que se aplicó en Rusia, pues no se puede aplicar al Perú porque las condiciones históricas son diferentes. Mariátegui responde a eso y dice, es cierto, nuestras condiciones históricas son diferentes, pero yo no estoy diciendo que hay que aplicar una revolución socialista tal cual se aplicó en Rusia, eso sería tonto. Hay que aplicarla, pero no copiándonos exactamente igual. Hay que aplicarla adaptando esa propuesta marxista a la realidad peruana, a nuestras condiciones, a nuestros propios problemas, se responde Mariátegui. Pero bueno, entonces Haya de la Torre, como no está de acuerdo en hacer una revolución socialista, porque dice pues, que eso es nacido del marxismo, que es una filosofía europea y no propia de acá, él dice, nosotros deberíamos desarrollar nuestras propias propuestas de cómo resolver los problemas. Entonces, Haya dice, yo también pienso que hay que hacer una revolución, pero no una revolución socialista, o sea, no una revolución que pretenda acabar con el capitalismo e instaurar un socialismo para luego instaurar un comunismo. No, nada que ver. Yo digo, a ver, concuerdo con Mariátegui con que nuestro principal problema es esto, el dominio imperialista. Entonces hay que hacer una revolución cuya intención sea acabar con el imperialismo. Pero de ahí no se sigue construir una sociedad socialista o comunista. No, nada que ver. Solamente busco acabar con el dominio imperialista. O sea, que ya no haya naciones imperialistas que nos dominen, ¿no? Entonces él propone revolución, una revolución antiimperialista. Antiimperialista. Una revolución antiimperialista en la cual, claro, Mariátegui hablaba de una revolución socialista en el Perú, o sea, que nazca en el Perú, una revolución peruana, o sea. En cambio, Haya dice, si queremos luchar contra el imperialismo es, pues, fuerte. Entonces, por ejemplo, contra Estados Unidos, ¿no? Perú versus Estados Unidos, la veo difícil, dice, pues, Haya, ¿no? Pero si fuera Perú, más Argentina, más Chile, más Bolivia, más Colombia, más Ecuador, más Venezuela, más México, es otra cosa. Claro. Entonces ahí ya son un bloque grande. Entonces dice, una revolución antiimperialista indoamericana. O sea, la unión de las naciones americanas, indoamericanas. A esto que Haya le llama Indoamérica, es lo mismo que Latinoamérica.
solo que le llama Indoamérica para resaltar el aspecto de que es habitado por indígenas, ¿no? Para resaltar el indigenismo que en esa época pues está en boga, ¿no? Ya, bueno, eso, una revolución antiimperialista indoamericana. La gran diferencia, como veíamos, es que no pretende luego de esto instaurar un socialismo ni un comunismo. Es más, podríamos nosotros inferir que pretende Haya de la Torre. Inferirlo porque si bien no lo dice, pero lo podemos inferir de sus actos, de lo que hace después Haya de la Torre. Haya de la Torre quiere que ya no estemos dominados por el imperialismo. ¿Pero para qué? ¿Qué va a hacer después? En caso lo logremos, ya logramos desprendernos del dominio de los imperialistas. Entonces, bueno, como era el dominio imperialista lo que nos tenía así, y en eso sí está de acuerdo Haya de la Torre, como era el dominio imperialista lo que nos tenía, nos había convertido en una semicolonia y un país semifeudal, pues ahora sí podremos desarrollar nuestra industria. Nos industrializamos, crecemos económicamente, somos una nación independiente, y ¿por qué no? En el futuro, pues como somos ahora, tenemos una buena economía, pues podríamos llegar a ser poderosos económicamente, ¿no? Y llegar incluso a dominar a otros, ¿no? Entonces, como que en el fondo Haya de la Torre no está en contra del imperialismo, está en contra de que otros imperialismos nos dominen, pero quizá no le parecería mal que nosotros como bloque indoamericano nos volvamos imperialistas y dominemos a otros. Claro, como que Haya de la Torre ahí justamente no tiene la intención de acabar con el capitalismo, solo con dejar de ser dominados. No quiere que nos dominen. Claro. Bueno, entonces él dice, esta revolución antiimperialista indoamericana, ¿quién debe dirigirla? Debe dirigirla la clase media, dice ahí. La clase media debe dirigir esta revolución indoamericana. Su clase, ¿no? Estábamos hablando, ¿no? Y claro, yo te ponía más o menos un parámetro para saber quién es clase media, ¿no? De más o menos qué se puede pagar, ¿no? Y ya para que hagas tú tus cálculos de cuánto debería ganar alguien que es clase media. ¿Me puede ayudar a bajar el chat, por favor? Se ha subido. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo? Ya me olvidé, me distraje. Ah, ya, esto de la clase media, ¿no? Ahora, hablemos desde, claro, la clase media, justamente como es una clase con dinero, pues puede pagarse una educación, más aún si estamos hablando del siglo XX, cuando la educación es mucho más elitista de lo que es hoy. Si bien es cierto, la educación hasta el día de hoy es elitista, pues quizá ya un poco menos. Puedes estudiar en San Marcos, que es una universidad de prestigio. No es tan buena, pero bueno, tiene prestigio. Al menos el título vale. Por ejemplo, en la época de ellos, San Marcos sí era una universidad de élite, ¿no? No estudiaban ahí los pobres, ¿no? Estudiaban más bien los ricos, ¿no? Bueno, hoy puede entrar cualquiera, en fin, ¿no? Pero en esa época, pues era una universidad de élite, junto con Católica que ya existía, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ¿no? Quienes pueden pagarse la Católica, por eso dijimos, ¿no? En nuestro contexto, ya. Ahora vamos en qué trabajan más o menos esas personas, ¿no? Para tener cierta solvencia económica. De hecho, se pueden pagar una educación, por lo tanto, están preparados, tienen una educación, tienen una preparación. Por ahí dicen abogados, doctores, ingenieros. Puede ser, o sea, depende en todo caso, ¿no? Yo conozco abogados, doctores, ingenieros que nada que ver, ¿no? ¿No? De repente por acá hay muchos que sus papitos son ingenieros. Bueno, con todo el respeto que se merece. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, no sé qué tanto gane un ingeniero. Ahí está, esa es la cuestión. Tiene empresas, dice Milagros, pero Milagros va para todos, pues. Claro, y no necesita, pues, tener, pues, una gran empresa, ser dueño de Ripley, no, pues esa es burguesía, la gran burguesía. Por ejemplo, que tenga su galería en Gamarra. Por ejemplo, ¿quién sería el dueño de la galería Guisado Hermanos? De repente los hermanos Guisado, no sé, se me ocurre. Ya, pero no sé quiénes serán, pero. Ya. O no sé, la galería El Rey y la Reina de Gamarra. Una galeriota. Claro, imagínense, deben tener plata, pues. Un solo puesto en Gamarra, ¿cuánto costará alquilar? Y claro, el dueño de eso, sí, tiene plata. ¿No? Tiene plata. Ya, pero ese dueño tendrá plata, ok.
No tiene obviamente plata como el señor Romero, como los señores Graña y Montero, ¿no? No, pues. Pero sí tiene plata, más que nosotros, al menos. Bueno, o no sé, ahora las nuevas empresas, ¿no? A partir de la pandemia también surgieron nuevos emprendimientos. Hay una chica que sale por las redes sociales, eso impulsó mucho, ¿no? Bueno, marca Miguelito también, ¿no? O las nuevas, Joanis, ¿cómo se llama la otra? Flomil, eso que te sale en Facebook de transmisión en vivo, que tú compartes para ganarte tu premio. Ya bueno, por no digo. Bueno, esas tiendas, ¿no? También tienen plata, pero tú crees que no tienen plata, ese chivillos se han hecho de plata, claro. Entonces, bueno, ellos son pequeña burguesía. Pero ¿por qué Aya de la Torre dice que ellos deberían dirigir pues el proceso revolucionario? Porque si bien es cierto, claro, como tienen plata, tienen justamente para pagarse una educación. Son instruidos. No, no solo eso, sino que tú sabes que, como se dice, ¿no? Ese término que se usa ahora, la plata como que te empodera, ¿no? Hace que estés así, que tengas la actitud, ¿no? Algo que de repente no tiene el indígena, porque justamente como vive sometido y como ya lo decía González Prada, ¿no? Está como que sugado, ¿no? No reacciona, nada que ver, ¿no? Justamente por el sometimiento al que está, que sufre, ¿no? Bueno, entonces la clase media tiene la actitud, tiene la instrucción y además también quiere, dice Aya de la Torre. La clase media también quiere oponerse al imperialismo, porque la clase media también sufre por el imperialismo. Seguro no has escuchado a esas personas que tienen su empresa justamente, en las galerías de las cuales hemos hablado, ¿no? ¿Alguna vez no les has escuchado quejarse del Estado? Decir, ay, sí, el Estado, a las empresas grandotas, todo les perdona sus deudas, sus impuestos. En cambio, nosotros nos persigue y nos ahoga con los impuestos. No nos deja crecer, nosotros que queremos formalizar. Claro, así hablan, ¿sí? Entonces, al final ellos también ven al imperialismo como un enemigo. Ven a las grandes empresas como enemigas, como aquellos que no les dejan crecer, no les dejan desarrollarse. Entonces, bueno, dice Aya de la Torre, ellos tienen todo, tienen educación, son instruidos, tienen la actitud y además también se oponen al imperialismo, también quieren destruir al imperialismo. Entonces, ellos deben dirigir. ¿Y por qué no la clase baja, como menciona Mariátegui, a decir de ella de la Torre? Bueno, justamente porque ellos no tienen instrucción, porque justamente como son pobres, son las clases más bajas, más desposeídas, y viven todo el día trabajando, explotados, pues claro, no solo no tienen los medios económicos, sino que no tienen la educación, no están preparados, no saben cómo hacerlo. En el fondo, Aya de la Torre, aunque de una forma bastante camuflada, pero en el fondo Aya de la Torre está diciendo lo mismo que decía Deusto la semana pasada, ¿te acuerdas? ¿Qué decía Deusto? El indígena no puede dirigir nada porque no tiene la capacidad creadora para hacerlo. Necesita que alguien que sí tenga preparación, ¿no? El que tenga genio creador, ¿no? Le diga qué hacer y ahí sí el indígena va a seguir órdenes, porque para eso sí es bueno el indígena, para seguir órdenes, para obedecer. Bueno, lo mismo está diciendo ella de la Torre. Está diciendo, ellos pueden participar de la revolución, pero no dirigir, porque no tienen la preparación. Ellos sí tienen la preparación. Entonces, ellos dirigen, ellos son la masa, los que ejecutan. Claro, Deusta defendía a la élite. Y de una otra forma, pues Aya de la Torre también lo está haciendo. Entonces responde Mariátegui. ¿Qué pensabas, que se iba a quedar callado? Responde Mariátegui. Cierto, Aya de la Torre, tienes razón. Ellos no tienen preparación, ellos sí. Bueno, algunos, no todos. Pero ¿sabes cuál es el problema con tu clase media, Aya de la Torre? Que justamente son aquellos que mencionamos. Aquellos que tienen pues su empresa, aquellos que tienen sus galerías por ahí, por allá, que tienen su platita. Y ciertamente pueden tener el entusiasmo, la actitud, el querer derrocar el imperialismo. Es cierto, quizá desean hacerlo, ¿no? Pero cuando en ese proceso revolucionario, porque tú sabes lo que una revolución implica, les toque de repente, por decir, se me ocurre, meter un bombazo a Gamarra, ¿crees que lo van a hacer si su local está ahí? Cuando les toque dar un paso decisivo en el cual ellos mismos se vayan a ver afectados, ¿crees lo van a hacer? Van a arrugar, porque esa clase es así, arruga. Claro.
porque claro, no quieren afectarse. Querrán luchar contra el imperialismo, seguro, pero no están dispuestos a darlo todo. Tienen límites, su supuesta lucha tiene límites, y el límite es hasta que me toques a mí mis intereses. Y además, en el fondo, la clase media no quiere destruir el imperialismo. La clase media es como tú, pues allá de la torre, tú eres clase media. La clase media lo que quiere es que no lo dominen otros, pero no tendría ningún problema con dominar a otros. La clase media en el fondo, ese señor, el dueño de Guisado Hermanos, el rey y la reina de Gamarra, lo que quiere no es quedarse con su solo galería. Quisieran ellos tener 1000 galerías esparcidas por todo el Perú, que quieren crecer, así como los Romero, así como incluso las empresas extranjeras, claro que en el fondo quieren eso, no quieren quedarse siempre así pequeños. Y justamente por eso se quejan, pues de que el Estado les ahoga con impuestos y no les deja crecer, porque ellos lo que quieren es eso, crecer, tener cada vez más, dominar, expandirse. Entonces, pues no vas a pretender que ellos, que en el fondo desean convertirse en imperialistas, destruyan el imperialismo. Entonces no lo van a hacer. En cambio, la clase baja no tiene nada. Ellos no tienen nada, no tienen tierras, no tienen derechos, no tienen nada. Por tanto, no tienen nada que perder. Como decía Marx, ¿no? El obrero no tiene nada que perder y tiene todo que ganar. Claro, lo único que puede perder es sus cadenas. Entonces, claro, él sí estará dispuesto, pues, a darlo todo, a hacer lo que sea, incluso a dar su vida. Porque, en fin, a fin de cuentas, y aunque suene duro, su vida no es tan bonita. Y preferiría eso, preferiría dar su vida en una guerra que pues quedarse de brazos cruzados, no hacer nada y que sus hijos y sus nietos y las generaciones que vengan sigan viviendo la vida que él vive. En cambio, si da su vida por los objetivos de su revolución, pues morirá, pero los que vengan después vivirán en un mundo mejor en el cual ya no van a ser explotados. Entonces, por eso para Mariátegui son ellos quienes deben dirigir la revolución, porque no van a arrugar nunca, porque no tienen nada que perder y no tienen miedo, ¿no? Y bueno, frente al problema de no estar preparados, justamente esto. Por eso Mariátegui dice, es cierto, no están preparados, pero ¿cuánta preparación necesita una persona para hacer una guerra? ¿Qué necesitas? Tú necesitas más preparación para ingresar a San Marcos, ¿no? ¿Qué te vas a poner a estudiar todo biología, física, química? ¿Qué literatura? No, pues. De repente algunos principios básicos de química para hacer bombas, quizá, ¿no? De química, de física, ¿no? Estrategias, organización, eso sí necesitan, ¿no? Entonces, justamente para esa preparación que no tienen y que necesitan, funda esto. Funda esto. O sea, Mariátegui, para él ya solucionó la cuestión, ¿no? No, no creo que sea fácil, pero tampoco, pues, no tampoco tiene mucha ciencia, ¿no? A ver, ¿qué te demora más, matar a alguien o salvarle la vida? O sea, prepararte para ser doctor o para hacer la guerra. Evidentemente, para ser doctor es más difícil, ¿no? Claro, de hecho necesitas pues saber estrategias de guerra para ganar una guerra, ¿no? Organización, eso pues, y justamente para eso funda esto. No necesitan grandes conocimientos, lo que está diciendo, no necesitas meterte a la universidad, por ejemplo, ¿no? Que es lo que decía Aya, ¿no? Ellos deben dirigir porque ellos son universitarios. ¿Y qué tiene que ver la universidad con matar gente? Claro, algo así, ¿no? Bueno, chicos, vamos a acabar con el problema de la autenticidad. Por acá. El problema de la autenticidad. Este ya es un problema del siglo XXI. Bueno, como sabemos, y si no lo sabemos, lo comentamos, ¿no? Mariátegui es un filósofo que murió bastante joven, murió, si no me equivoco, a los 33 años, y pues ya ahí se quedó todo, ¿no? De la autenticidad. Por su lado, Aya de la Torre sí vivió bastante, ¿no? Y pues nunca hizo ninguna revolución, que sepamos, ¿no? Más bien participó bastantes veces en elecciones, nunca ganó, es cierto, pero sí participó en el poder Aya de la Torre, ¿no? Es conocido en el Aprado. No sé si ya habrás llevado esa
esa etapa de la historia, el gobierno de Prado, justamente, ¿no? Que supuestamente eran eternos enemigos con Prado y finalmente terminó gobernando y tomando decisiones en el gobierno de Prado. Hicieron alianzas. Y bueno, pues no hizo ninguna revolución, ¿no? Se comenta que, no, Haya no. Haya, él nunca ganó. El APRA sí, pues con Alan. El APRA sí, con Alan. Pero no, ella no. Y a ella, pues, llegó, como te dije, nunca ganó una presidencia, pero a ella sí estuvo en el gobierno, o sea, sí tomó decisiones, por decirlo así. Ujú. Bueno, ya es parte de la historia, ¿no? Sí, también, ¿no? O sea, el partido de Haya, el APRA, fue perseguido por muchos años, también es cierto, ¿no? Pero bueno, en algún momento dejó de ser clandestino, en algún momento pues empezó a hacer alianzas y como te dije, ya en ese momento en el que empieza a hacer alianzas, ya pues sí toma decisiones y pues no hace nada antiimperialista que digamos, ¿no? Te estaba comentando, se dice, era como que la comidilla, ¿no? De la época de los intelectuales, que Víctor Raúl era bastante aficionado, adepto, ¿cómo se dice? Bueno, ya, usemos esos términos, a las ideas fascistas. ¿Que era gay? No, no sé, si se comentaba eso, no sé, no tengo la menor idea. Pero eso no son chismes académicos, ¿ya? Eso es de otro tipo. Bueno, no, que era fascista, que le gustaban las ideas fascistas. Te mencioné, ¿no? Él estaba en Alemania y en Alemania aprendió el historicismo, ¿no? Hay una carta bien interesante, un poco rebuscadita, pero que lo puedes buscar en internet, lo puedes encontrar en internet. Una carta que le escribe César Vallejo a Mariátegui, estando Vallejo allá en Europa y Mariátegui acá en el Perú. Entonces, Vallejo le informa a Mariátegui como quien le está chismeando de las nuevas tendencias del tal Víctor Raúl, ¿no? Que bueno, se comenta que es que está bastante pues ligado con las ideas fascistas, ¿no? Básicamente eso le está chismeando César Vallejo a Mariátegui, ¿no? Y bueno, por ahí medio como que lo podemos intuir en las ideas que planteaba, ¿no? Con respecto a las clases bajas de por qué no deberían dirigir la revolución, ¿no? Ideas bastante cercanas mencionábamos a las de Deusto, ¿no? Por ahí ya se ve cierto tufillo fascista. Claro, ¿no? Ahí ya ciertas cosas, ¿no? Interesante. Creo que ahí Lucero encontró la carta. Bueno, vamos con el problema de la autenticidad, chicos. Aquí vamos a tener a tres filósofos. La cuestión es bastante concreta. Y la pregunta es, ¿existe filosofía auténtica en el Perú? ¿Sí o no? Y acá volvemos a mencionar a nuestro filósofo que mencionábamos desde la primera clase, Augusto Salazar Born. Salazar Born. Ante la pregunta de si existe o no existe filosofía auténtica en el Perú, Salazar Bondi va a responder que no. No hay filosofía auténtica. No hay filosofía auténtica. ¿Cómo es entonces la filosofía en el Perú si no es auténtica? Y no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Bueno, no es auténtica, es más bien imitativa. Esta es imitativa. ¿Por qué la filosofía en Latinoamérica es imitativa? O sea, ¿por qué imitamos? ¿Por qué imitamos filosofías europeas? Y lo hemos visto en toda la historia del pensamiento, ¿no? La semana pasada. Todas las filosofías, cada etapa, cada periodo, tiene un nombre de una filosofía europea. Entonces, ¿por qué imitamos las filosofías europeas? A decir de Salazar Bondi, imitamos la filosofía europea básicamente por lo que ya mencionaba Mariátegui, ¿no? Y otros filósofos antes, como González Parada, también ya lo mencionaban, que estamos dominados, que nos dominan. Y como esas naciones grandes, poderosas, nos dominan económicamente, pues como consecuencia de ese dominio económico también nace un dominio cultural, también nos imponen su cultura. Es imitativa entonces debido a la dominación económica. A la dominación económica. Dominación económica.
Y esa dominación económica, como decíamos, trae como consecuencia una imposición cultural. Imposición cultural, se nos imponen su cultura. Bueno, nos imponen varias cosas, pero entre otras cosas su cultura. De ahí que, bueno, una de las manifestaciones culturales justamente es la filosofía. Pues. De ahí que nos imponen también su filosofía y pues nuestra filosofía básicamente lo que hace es copiarse de todas las filosofías europeas. Tenemos otra respuesta. La respuesta del señor Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es un mexicano que no está de acuerdo con Salazar Bon. A ver. Leopoldo Sea. ¿Qué dice Leopoldo Sea? Al contrario de lo que dice Salazar, para Leopoldo, sí hay filosofía auténtica en Latinoamérica. Sí hay filosofía auténtica. Auténtica. ¿Cuándo la filosofía es auténtica? Bueno, esta es auténtica, dice Leopoldo Sea, cuando la usamos para resolver los problemas de nuestra realidad. Por ejemplo, hablar acerca del indígena es una problemática de nuestra realidad, resolver el por qué el indígena pues tiene cierta situación de inferioridad, por qué el indígena tiene cierta actitud de repente de pesimismo, de no querer hacer las cosas. ¿Ya? ¿A qué se debe eso? A la dominación, dicen, por ejemplo, tanto Mariátegui como González Prada. Ya, bueno, entonces, este tipo de reflexiones son reflexiones auténticas, a decir de Leopoldo Sea. Porque si bien se basan en filosofías europeas como el positivismo o el marxismo, no es que estén copiándose o diciendo exactamente lo que dicen esas filosofías. Lo que están haciendo es usarlas como herramientas para, con esas herramientas, resolver problemas propios de nuestra realidad. Entonces, hay filosofía auténtica siempre que se emplee esta actividad, la filosofía, se emplee para resolver problemas propios de nuestra realidad, de nuestra realidad. Ay, disculpen, chicos, me agarró la alergia a la pizza. Por último, tenemos al señor Francisco Miro Quesada, que es otro peruano. Por su apellido ya sacas que es recontra aristócrata de las familias más ricas del Perú. Ricas o importantes, vamos a poner acá. Igual que Salazar Bonito. Francisco Miro Quesada. Francisco Miro Quesada. Bueno, todos ellos en realidad son señores bastante longevos. Miro Quesada falleció en el año 2019, hace poquito nomás. Francisco Miro Quesada. Y no murió de COVID, por cierto. Murió de viejito, tenía más de 100 años. Bueno, Miro Quesada dice, igual que sea, sí hay filosofía auténtica en Latinoamérica, pero hay un pero no siempre lo ha habido. En el pasado no había filosofía auténtica, ahora sí hay. Entonces, a decir de Miro Quesada, sí hay filosofía auténtica. Sí hay filosofía auténtica. Auténtica. Pero esta se ha ido construyendo, porque antes no había. Entonces, esta filosofía auténtica ha sido parte, a decir de Miro Quesada, de un proyecto generacional. La filosofía auténtica es un proyecto generacional. Generacional. ¿Qué significa proyecto generacional? O sea, un proyecto que se ha ido dando, que se ha ido construyendo generación tras generación. No ha sido de la noche a la mañana, no es que de pronto empezaron a aparecer los filósofos y ya, son auténticos, no. Habla de la existencia de 4 generaciones. La primera generación son, bueno, los españoles, los que llegaron y nos trajeron la filosofía europea. Todo aquel, no solo los españoles, todo aquel que se haya dedicado a traer la filosofía europea, a traer las ideas de alguna filosofía,
es considerada la generación de los fundadores. Ellos fundan justamente la filosofía en el Perú, porque antes no existía, recuerda, según Salazar Bondi, y él está de acuerdo con eso. Claro, antes de la llegada de los españoles, de los europeos, no existía acá la filosofía. Entonces, ellos traen las ideas de otros, lo exportan, ¿no? O mejor dicho, lo importan, perdón. Bueno, eso es su tarea, ¿no? De los fundadores simplemente traen las ideas de otros. Sin embargo, quizá no las entienden a profundidad, quizá pues no profundizan acerca de ellas, no suman nada, no generan ideas, simplemente lo traen y es. La segunda generación, que es la de los forjadores, ellos sí empiezan a generar algunas ideas. Ellos ya comprenden más la filosofía y son los primeros en aportar alguna idea a esa filosofía. Por pequeñita que sea. Esta segunda de los forjadores se caracteriza porque ellos aprenden lenguas cultas, como el griego, como el latín, el alemán, el francés, que justamente eso era el limitante de la primera generación. Al no conocer esos idiomas, entonces no podían comprender las filosofías, sobre todo los griegos, ¿no? A profundidad. Entonces ellos ya al conocer esos idiomas, pues pueden leer a los autores originales y no las traducciones. Bueno, entonces ya la segunda aporta un poco, ¿no? En la tercera generación es justamente la generación que se preocupa por el problema de la autenticidad. A decir de Miro Quesada, ellos son parte de la tercera generación, ¿no? Los que se preocupan justamente por generar una filosofía auténtica. De tal manera que la cuarta generación, que será la generación naturalista, pues justamente se llama así porque filosofarán con naturalidad, filosofarán ya habiendo conocido, ya conociendo a profundidad las filosofías europeas, ya incluso sin preocuparse por si su filosofía es auténtica o no, simplemente filosofan de manera natural. Esa cuarta generación es la que realmente hace filosofía auténtica. O sea, todas las generaciones anteriores lo que hicieron fue preparar el camino para que en la actualidad ya haya filosofía auténtica, a decir de Miro Quesada. Bueno, chicos, pero lo más importante en Miro Quesada es lo siguiente. Miro Quesada se declara a sí mismo un filósofo humanista. Él es partidario del humanismo. Lo que pasa es que todos ellos viven en la Guerra Fría. ¿Sabes qué es la Guerra Fría, no? Un periodo de gran tensión mundial, porque se tenía miedo de que estalle una tercera guerra mundial. Entonces, debido a esa tensión, ¿no? Además vivíamos en un mundo bipolar, ¿no? Donde habían quedado básicamente las dos más grandes potencias, la URSS y Estados Unidos, por otro lado, ¿no? Entonces, esas grandes potencias estaban en constante conflicto, en constante tensión y generando tensión al mundo, ¿no? A la gente, ¿no? Y uno quizá de los episodios más, al menos, conocidos por nosotros son el conflicto de los misiles en Cuba. Claro, la URSS había colocado misiles en Cuba apuntando para Estados Unidos, pero evidentemente pues Estados Unidos no se había quedado con los brazos cruzados. Estados Unidos también había colocado sus misiles allá en Miami apuntando para acá. Obviamente, pues imagínate, ¿no? Así como ahora tú, pues, ¿de qué hablas, no? De lo que, tu contexto, ¿no? De tu realidad. Tú hablas de que el limón está caro. Ya, imagínate la gente en esa época, pues, veía en las noticias eso, ¿no? Veía en las noticias que en Miami hay misiles apuntando para Latinoamérica. Evidentemente, pues, la gente estaba preocupada por eso, hablaba de eso. O sea, el que menos se interesaba en política, el que menos hablaba acerca del tema de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces todos ellos realmente están interesados en temas políticos, no porque les nazca, sino, como estamos diciendo, por la época en la cual viven. Y todos ellos van a tener cierta tendencia ahí como que socialistona. No son socialistas, no son marxistas, mucho menos comunistas, pero tienen tendencias. ¿Por qué? Pues como decíamos, vivimos en un mundo bipolar, en el cual es o capitalismo estadounidense o socialismo de la URSS. Y como nosotros somos naciones pues sometidas por el capitalismo estadounidense, pues ¿qué nos queda? Ser más partidarios a las ideas de la URSS, ¿no? Que son ideas pues más de interés social, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, puede haber una posición, pero eso era ni uno ni otro. Bueno, estaban los no alineados. Claro, los que decían, oye, ni esto ni esto. Ese justamente es Francisco Miro Quesada. No le vamos a llamar centro, no le llames así. Solamente él decía, a ver, a mí el capitalismo no me gusta, ciertamente,
porque es cierto lo que se dice del capitalismo, que usa a los hombres como si fueran objetos de producción, los ve como cosas. Ya, ok, no me gusta el capitalismo. Pero tampoco me gusta el socialismo, dice Miro Quesada, porque el socialismo también usa a los hombres, a los seres humanos, como objetos para alcanzar fines. En este caso, no para la producción, sino para ganar una guerra. Los usa como armas, ¿no? Los manda a la guerra con el fin de lograr en algún momento construir el comunismo. Entonces, tanto capitalismo como socialismo ven a los hombres como medios, como objetos para alcanzar sus fines. Entonces, Kant, que tiene mucha influencia, perdón, Miro Quesada, que tiene mucha influencia de Kant, pues va a decir, no, yo soy humanista, porque yo respeto al ser humano íntegro como es, ¿no? En su dignidad, por lo que es, porque es valioso en sí mismo, por el simple hecho de ser humano ya es valioso. No porque me vaya a producir algo, no porque mientras más me produzca, más vale, no porque mientras más pelee, más valiente sea, más vale, no, nada que ver. Es valioso en sí mismo porque es ser humano. Entonces, eso plantea el humanismo. El humanismo de Miro Quesada dice lo siguiente, ¿no? Que el ser humano es un fin en sí mismo, un fin en sí mismo, en sí mismo. Y eso tiene un nombre. Esto que acabamos de poner se llama principio de autotelia. Autotelia. Decir que el ser humano es un fin en sí mismo es justamente autotelia. Auto significa uno mismo, ¿no? Telia significa fines. Entonces, bueno, el ser humano es un fin en sí mismo, hay que respetarlo por lo que es, porque es ser humano. Es parte de la moral kantiana, si te acuerdas, ¿no? Es como decir, oye, a tu amigo no lo valores porque te enseña matemáticas, ni porque te compra cosas, ni porque te regala, etcétera. No, valóralo por lo que es, porque es un ser humano. Por el simple hecho de ser humano es valioso. Bueno, vamos chicos con las claves rápidamente. Felizmente el texto ya lo hemos visto, ¿no? Vamos con las claves, por favor. Ya tienes abierto tu material, vamos con el número 1. A ver, sobre la problemática de la autenticidad, para Salazar Bondi, ¿cómo es la filosofía en Latinoamérica? Muy bien, imitativa. Para Miro Quesada, el carácter humanista muestra al hombre como ¿qué? Lo acabamos de decir, como muestra al hombre como un fin en sí mismo, dado. La posición relativista de Víctor Raúl, ¿no? Dice que el imperialismo es la primera fase del capitalismo en Latinoamérica, cierto, mientras para Mariátegui es la tercera fase porque hace caso a la clasificación de Lenin, que es una clasificación mundialista. Para ella de la Torre y el imperialismo es la primera fase, porque nosotros en Latinoamérica no hemos pasado ni por mercantilismo ni por industria. De frente llegó el imperialismo a nuestras naciones. Bueno, ¿qué diría entonces Aya de la Torre? Dado, ¿no? El desarrollo económico no ocurre de modo uniforme en el mundo entero, sino de manera particular. A ver, la concepción marxista del mundo que asume José Carlos Mariátegui le permite interpretar la realidad peruana a partir del análisis de su base económica. De estos estudios, Mariátegui muestra que nuestro país, a ver, si estudia la base económica, claro, en nuestro país existen relaciones feudales de explotación, nuestro país es semifeudal. En su obra, ¿existe una filosofía en nuestra América? Augusto Salazar Bondi dice que el pensamiento es implantado en América, o sea, es impuesto. Por consiguiente, antes de la colonización, si los europeos nos han impuesto su pensamiento, entonces antes de que lleguen, ¿qué? ¿Había saberes científicos? No, estamos en la 6 ya. Estamos en la 6. ¿Está atrasado creo el chat? Estamos en la 6. Si es el español el que nos trajo la filosofía, claro, pues antes de la llegada no había un pensar filosófico, como ya lo mencionábamos desde la semana pasada. Diversos personajes entrevistados por los medios de comunicación manifiestan que el problema de nuestro país es la educación, la moral, los valores. El pensamiento de Mariátegui muestra que fundamentalmente la problemática peruana radica en qué aspecto. Muy bien, excelente, Angeli, Carlos, económico, ¿no? Claro, el aspecto económico es el más importante. La filosofía latinoamericana ha sido resultado de un proyecto de generaciones de los filósofos para Miro Quesada. ¿Qué generación, dice, empezó a aportar a la filosofía europea con teorías originales? ¿Quién es la que recién empieza a aportar? Te hablé de 4 generaciones. La primera simplemente trae la filosofía. Entonces, ¿cuál es la que empieza a aportar por primera vez? La 8. La cuarta recién empieza a aportar. No, la cuarta ya hace filosofía totalmente auténtica. Pero hizo la que aporta ideas a la filosofía europea.
Es la segunda, claro, la que empieza es la segunda generación. Claro, a partir de segunda ya se empieza a aportar ideas. Mayeli es una estudiante que, preocupada porque la juventud no piensa de manera original, manifiesta que todo cambio debe partir por hacer una filosofía propiamente latinoamericana. ¿Qué tendría que hacer primeramente la sociedad peruana según Salazar Bondi para tener una filosofía auténtica? Bueno, sale de acá, ¿no? Si somos imitativos debido a la dominación económica, entonces, ¿qué deberíamos hacer para dejar de ser imitativos, para generar una filosofía auténtica? Muy bien. Liberarnos de la dominación económica. Eden. La problemática de la realidad latinoamericana se presenta como diferente a la que hay en Europa. Por tanto, sería erróneo aplicar la misma fórmula de solución para ambas realidades, a decir de Víctor Raúl. ¿Cuál es la alternativa compatible con esta tesis? Nuevamente tenemos el relativismo, ¿no? El relativismo histórico. A ver, ¿qué alternativa es compatible con el relativismo histórico? B de Barco, ¿no? No hay recetas que tengan validez universal. 11, a ver, ¿qué marcas en la 11? Autotelia, humanismo, autenticidad. A ver, relaciónalo, ¿cuál es la clave en la 11? Ya está, ahí me dio hechizo. Ay, perdón. Ya. Sí, ¿no? C de casa. Muy bien, ya está. A ver, últimas preguntas. A decir de Salazar Bondi, el pensamiento latinoamericano es auténtico. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Según sea, la filosofía auténtica es original si reflexiona sobre nuestra realidad, verdadero. La filosofía de Miro Quesada se caracteriza por su humanismo, también verdadero, ¿no? Según Salazar Bondi, los filósofos no deben generar conciencia de la realidad. Falso, ¿no? No, sí deben, pues, tener una conciencia de la realidad. Entonces, barco, ¿no? Barquito. A ver, la 13. José Carlos Mariátegui sostuvo que el Perú es una sociedad capitalista. ¿Somos capitalistas? No, pues para nada, semifeudales. A decir de ella de la Torre, la historia no es universal ni homogénea. Verdadero. Mariátegui asumió la filosofía de Marx, que es el idealismo dialéctico. La filosofía de Marx es el idealismo dialéctico. Falso, es el materialismo dialéctico. Ahí está. Aya de la Torre fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso sí, ¿no? El APRA. Ya está. Entonces la clave es D de dado, D de dadito. Y ya está. ¿Ya no hicimos las lecturas? ¿Las preguntas de la lectura hicimos? No, ¿no? A ver, No, no, no. de la 14. Ya hemos leído. A ver, ¿es correcto afirmar que la burguesía y la pequeña burguesía nacionales? Claro, la E, ¿no? Son incapaces de realizar procesos revolucionarios porque, habíamos leído, son conformistas. Están muy bien como están. A ver, ¿y qué marcas en la 15? A ver, nuestra situación es semicolonial. Menciona, sí, lo menciona. Los dominadores están interesados por la soberanía. Para nada. Los que dominan, pues no les interesa la soberanía porque sienten que no la necesitan. La burguesía tiene un espíritu revolucionario. Para nada. Hay ocupación militar en Sudamérica. Sí, habla de eso, ¿no? De que nosotros, en Sudamérica hay ocupación militar, ¿no? Claro, quizás no la hemos experimentado, pero sí hay ocupación militar. Bien, entonces sería A de avioncito. Nos vemos, chicos, cuídense, nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Hagan sus tareas en su quiz.